Bienvenida y bienvenido a Capítulo, la sección de pensamiento administrativo donde nosotros vamos a leer libros que todo dueño de negocio o aspirante a dueño de negocio tiene que haber leído. Y si no te lo has leído, bienvenido, porque acá nosotros te lo vamos a leer palabra a palabra. Y no solamente eso, sino que también vamos a poder aportar con pequeñas reflexiones. Así que quédate. No olvides suscribirte, poner la campanita y también dejar algún comentario. Y al like, obviamente. Capítulo 2. El deseo. El punto inicial de todo logro. El primer paso hacia la riqueza. Cuando Edwin C. Barnes se apeó del tren de carga en Orange, Nueva Jersey, hace más de 50 años, quizás pareciese un vagabundo, pero sus ideas eran las de un rey. Mira, seguimos con el tema de Edwin. Bien. Mientras se dirigía desde los rieles del ferrocarril hacia la oficina de Thomas Alva Edison, su cerebro trabajaba sin parar. Se veía a sí mismo de pie en presencia de Edison. Se oía pidiéndole a Edison la oportunidad de llevar a cabo la única obsesión imperiosa de su vida, el deseo ardiente de llegar a ser socio en los negocios del gran inventor. El deseo de Barnes no era una esperanza, no eran ganas, era un deseo vehemente, palpitante, que lo trascendía todo. Era definido. Era definido. O sea, los deseos, las metas tienen que ser definidas. El deseo no era nuevo cuando se acercó a Edison. Aquel deseo había dominado la mente de Barnes durante un largo periodo de tiempo. Al principio, cuando el deseo apareció por primera vez en su mente, podía haber sido un deseo más, un deseo vulgar. Pero cuando se presentó ante Edison, era algo completamente distinto. Algunos años después, Edwin C. Barnes volvió a pararse frente a Edison en la misma oficina en que se había encontrado por primera vez con el inventor. En esta ocasión, el deseo se había convertido en realidad. Era socio de Edison. El sueño dominante de su vida se había vuelto realidad. En la actualidad, la gente que conoce a Barnes lo envidian por la oportunidad que la vida le ha brindado. Lo ven solo en el momento de su triunfo, sin tomarse la molestia de investigar los motivos de su éxito. Barnes tuvo éxito porque eligió un objetivo definido y puso toda su energía, toda su fuerza de voluntad, todos sus esfuerzos, todo en pos de ese objetivo. No se convirtió en el socio de Edison el mismo día de su llegada, sino que se contentó con hacer tareas menores siempre que éstas le proporcionasen la oportunidad de acercarse un paso más hacia su objetivo. Pasaron 5 años. ¡Wow! Antes de que apareciera la oportunidad que había estado buscando. Durante todos aquellos años no había habido ninguna esperanza. Nada le había hecho ver que estaba a punto de conseguir cumplir ese deseo. Pero todos, excepto para él, solo parecía una parte más del engranaje de los negocios de Edison. Pero en su interior, él fue el socio de Edison cada minuto del día, desde el primero en que empezó a trabajar allí. O sea, aparte de mentalizado, él ya se veía ahí. Es una ejemplificación notable del poder de un deseo definido. Barnes consiguió su objetivo porque deseaba ser socio de Edison más que ninguna otra cosa. Creó un plan con el cual podía alcanzar su propósito, pero quemó todas sus naves tras de sí. Se mantuvo firme en su deseo hasta que éste se convirtió en la obsesión.
obsesiva de su vida y finalmente en un hecho. Cuando viajó a Orange no se dijo a sí mismo trataré de convencer a Edison de que me dé algún tipo de trabajo, sino voy a ver a Edison para explicarle que he venido a hacer negocios con él. No se dijo trabajaré allí durante unos meses y si no veo ninguna motivación dimitiré y buscaré otro trabajo. Si no, empezaré en cualquier puesto, haré lo que Edison me pida y antes de acabar seré su socio. No se dijo estaré alerta ante cualquier otra oportunidad en caso de que no consiga lo que quiero en la organización de Edison. Sino, no hay más que una cosa en este mundo que estoy decidido a conseguir, y es asociarme con Edison en sus negocios. Quemaré todas las naves detrás de mí y apostaré mi futuro y mi capacidad para conseguir lo que quiero. No se planteó en ningún momento retroceder. Tenía que triunfar o morir. Esa es la historia del éxito de Barnes. O sea, enfocarse 100% en algo, enamorarse de eso y trabajar incesantemente por eso. Eso es lo que me está diciendo en este momento el autor. ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú que realmente está diciendo el autor? Puedes comentar y yo encantado te comento también lo que creo de eso. Hace mucho tiempo un gran guerrero afrontó una situación que requería de él una decisión que garantizara su éxito en el campo de batalla. Iba a enviar sus tropas contra un enemigo poderoso, cuyos hombres superaban a los suyos en número. Embarcó a sus soldados, navegó hacia el país enemigo, desembarcó soldados y equipos y dio la orden de quemar las naves que lo habían llevado hasta allí. Al dirigirse a sus hombres antes de la primera batalla, dijo: ¿Ved cómo los barcos se convirtieron en humo? ¿Eso significa que no podremos dejar estas playas vivos a menos que ganemos? Ahora tenemos opción, venceremos o moriremos. Y vencieron. Cada persona que vence en cualquier empresa debe estar dispuesta a quemar sus naves y eliminar todas las posibilidades de dar marcha atrás, solo si puede tener la seguridad de mantener ese estado mental conocido como el deseo ardiente de ganar. Ese es el esencial para el éxito. La mañana siguiente, el gran incendio de Chicago, un grupo de comerciantes se quedó de pie en State Street, observando los restos humeantes de lo que habían sido sus tiendas. Organizaron una reunión para decidir si tratarían de reconstruirlas o abandonarlas. O abandonarían también Chicago para volver a empezar en algún lugar del país más prometedor. Llegaron a una decisión. Todos menos uno abandonaron Chicago. El comerciante que decidió quedarse y reconstruir su negocio señaló con el dedo los restos de su tienda y dijo: Caballeros, en este mismo sitio construiré la tienda más grande del mundo, no importa las veces que pueda quemarse. Eso fue hace casi un siglo. La tienda fue construida, todavía sigue en pie. Es una torre, un monumento al poder de ese estado mental conocido como el deseo ardiente. Lo más sencillo que Marshall Field podría haber hecho era imitar a sus colegas. Cuando las perspectivas se mostraban difíciles y el futuro parecía funesto, se retiraron a donde las cosas parecían más fáciles. Este capítulo es una oda a la tenacidad, ¿no? Perdón. Voy a tomar agüita.
Me hace muy feliz leer para ustedes, chicos y chicas. Fíjese bien en la diferencia entre Marshall y los demás comerciantes, porque es la misma diferencia que distingue a casi todos los que tienen éxito de aquellos que fracasan. Todo ser humano que alcanza la edad de comprender la razón de ser del dinero, quiere dinero. Quererlo no basta para acumular riqueza, pero desear la riqueza con un estado mental que se convierte en una obsesión y luego planificar formas y medios definidos para adquirirla y ejecutar esos planes con perseverancia que no acepte el fracaso, atraerá la riqueza. ¿Qué frase? El método por el que el deseo de la riqueza se puede transmutar en su equivalente monetario consiste en 6 pasos prácticos y definidos que son los siguientes. A ver, ojo. 1. Determine la cantidad exacta de dinero que desea. Hay una razón psicológica para esta precisión, que describiremos en un capítulo próximo. Determine la cantidad exacta de dinero. Ustedes lo podrían... Póngalo anótenlo. Yo después cuando termine voy a volver a estos puntos y lo voy a anotar. Voy a hacer cada uno de estos pasos. 2. Determine con exactitud lo que se propone dar a cambio del dinero que desea. Aquí está el costo. Aquí va la tenacidad, ¿no? No se recibe nada a cambio por nada. O sea, si yo quiero algo que definí, tengo que saber con exactitud lo que propongo, lo que yo puedo dar a cambio, más que lo que estoy dispuesto a sacrificar. 3. Establezca un plazo determinado en el que se propone poseer el dinero que desea. Ya. Plazo. Cree un plan preciso. 4. Para llevar a cabo su deseo y empiece de inmediato, sin que importe si se haya preparado o no, a poner el plan en acción. 5. Escriba en un enunciado claro y conciso de la cantidad de dinero que se propone a conseguir, apunte el tiempo límite para esa adquisición, aclare lo que se propone dar a cambio del dinero y describa con exactitud el plan mediante el que se propone formularlo. ¡Wow! Y 6. Lea su memorándum en voz alta 2 veces al día. Una vez antes de acostarse y otra vez al levantarse de la cama. Mientras lea, vea, sienta y piénsese ya en posesión del dinero. Mientras lea, vea, sienta y piénsese ya en posesión del dinero. Wow, estos pasos son buenos. Están clarísimos. Mira, 1. Determina la cantidad exacta del dinero. Cantidad de dinero. 2. Determina la exactitud de lo que se posee, de lo que se propone dar a cambio. O sea, el costo. 3. Establezca un plazo determinado en el que se propone poseer el dinero. Plazo para conseguir esto. 4. Crear un plan preciso para llevar a cabo su deseo. Y hay que empezar ahora ya. 5. Escriba el enunciado claro y conciso de todo lo anterior. Y 6. Hay que repetirlo 2 veces al día. Es importante que siga las instrucciones descritas en estos 6 pasos. En especial, observe y siga las instrucciones del 6.º paso. Tal vez se queje de que le resulte imposible verse en posesión del dinero, antes de tenerlo realmente. Aquí es donde el deseo ardiente acudirá en su ayuda. Si usted realmente desea el dinero con tanta vehemencia que su deseo se ha convertido en una obsesión, no tendrá dificultad de convencerse de que lo adquirirá. El caso es desear el dinero y llegar a estar tan determinado a poseerlo que se convenza de que lo obtendrá. Solo los que llegan a ser conscientes del dinero pueden acumular grandes fortunas. Ser consciente del dinero significa que la mente está tan saturada por el deseo de dinero que uno ya es capaz de verse en posesión de ese dinero. Pero el no iniciado, que no se ha educado en los principios fundamentales de la mente humana, quizás estas instrucciones parezcan poco prácticas. Pero quienes no consigan reconocer la validez de estos 6 puntos
pues puede ser útil saber que la información que difunden fue revelada por Andrew Carnegie, el cual empezó como un obrero común en una siderúrgica, pero se las arregló para, pese a sus humildes comienzos, para que estos principios le rindieran una fortuna de más de 100 millones de dólares. Yo, chicos, voy a volver de nuevo a estos 6 pasos, pero obviamente para practicarlos yo. Como ayuda adicional, quizás les sirva saber que los 6 puntos recomendados aquí fueron concienzudamente estudiados por Thomas Alva Edison, que puso su sello de aprobación en ellos para ser esenciales no solo para la acumulación de dinero, sino para la consecución de cualquier objetivo. Estos pasos no requieren trabajo duro, tampoco sacrificio, no exige que uno se vuelva ridículo ni crédulo. Para utilizarlos, no hace falta educación superior, pero la aplicación eficaz de estos 6 pasos exige suficiente imaginación que no permite ver y comprender que la acumulación de dinero no se puede dejar al azar, a la buena suerte o al destino. Uno debe darse cuenta de que todos los que han acumulado grandes fortunas primero han soñado, deseado, anhelado, pensado y planificado, antes de haber adquirido el dinero. Llegados a este punto, usted sabrá también que nunca tendrá riqueza en grandes cantidades a menos que pueda llegar a ser la viva expresión del deseo, ardiente por el dinero, y que realmente crea que lo posee. También es necesario que sepa que todos los grandes líderes, desde el alba de las civilizaciones hasta hoy, han sido grandes soñadores. El cristianismo es el presente, una de las potencias mundiales porque su fundador fue un soñador tan intenso que tuvo la visión y la imaginación necesarias para ver el cristianismo en sus formas mental y espiritual antes de que adquiriese forma física. Si no ves grandes fortunas en tu imaginación, nunca las verás reflejadas en tu cuenta bancaria. En América nunca había existido una oportunidad tan buena para soñadores como la que existe ahora. El derrumbe económico sucedió hace 6 años. Ha reducido a todos los hombres al mismo nivel. Está a punto de empezar una nueva carrera y está en juego grandes fortunas que pueden lograrse en estos próximos 10 años. Las reglas de la carrera han cambiado porque en la actualidad vivimos en un mundo distinto que favorece a las masas, a los que tenían pocas oportunidades o ningunas, para ganar bajo las condiciones de la depresión, cuando el miedo paralizó el crecimiento y el desarrollo. A quienes nos encontramos en esta carrera hacia la riqueza, debe animarnos saber que este mundo cambiante exige nuevas ideas, nuevas maneras de hacer las cosas, nuevos líderes, nuevos inventos, nuevos métodos de enseñanza, nuevos métodos de venta, nuevos libros, literatura nueva, nuevos programas de televisión, nuevas ideas para el cine. Tras toda esta demanda de cosas nuevas y mejores, hay una cualidad que uno debe poseer para ganar, y es la definición del propósito, el conocimiento exacto de lo que uno quiere y un deseo ardiente de poseerlo. Qué difícil de repente cuando queremos de repente queremos muchas cosas. Queremos ser buenos en varias cosas. Quizás definirse por algo es algo complejo. La depresión marcó la muerte de una era en el campo de los negocios y el nacimiento de otra. En este mundo distinto, se necesita que hayan soñadores, que puedan llevar a cabo sus sueños. Los soñadores siempre han sido y siempre serán los que marcan la pauta de desarrollo de la civilización. Los que deseamos acumular riqueza
debemos recordar que los verdaderos líderes del mundo han sido siempre hombres que han sabido dominar para su uso práctico las fuerzas invisibles e intangibles de la oportunidad que está por surgir, y han convertido esas fuerzas en rascacielos, fábricas, aviones, automóviles y toda forma de recurso que hace la vida más placentera. El soñador de la actualidad tiene que ser tolerante y abierto de mente. Los que temen las nuevas ideas están condenados desde el principio. Nunca ha existido una época más favorable a los pioneros que la actual. Es cierto que ya no existe un salvaje oeste que colonizar, como en la época de los carromatos y los caballos, pero hay un mundo industrial de negocios, de finanzas, que hay que reformular, que hay que redirigir de nuevo con mejores guías. Al planear la adquisición de su porción de riqueza, no se deje influir por quienes menosprecian sus sueños. Para lograr grandes ganancias en este mundo cambiante, uno debe captar el espíritu de los grandes pioneros del pasado, cuyos sueños le han dado a la civilización todo lo que tiene de valioso, el espíritu que infunde energía en nuestro propio país, en las oportunidades de usted y en las mías para alimentar y vender nuestro talento. Cristóbal Colón soñó un mundo desconocido, apostó su vida a que existía y lo descubrió. Copérnico, el gran astrónomo, soñaba con la existencia de muchos mundos y los mostró. Cuando hubo alcanzado su objetivo, nadie lo acusó de que su trabajo hubiese sido poco práctico, sino que el mundo tuvo en cuenta sus descubrimientos. Esto demuestra la máxima que reza: el éxito no necesita explicaciones, el fracaso no acepta excusas. Si lo que usted quiere hacer está bien y usted cree en ello, adelante, hágalo. Lleve a cabo sus sueños y no haga caso de lo que los demás puedan decir si usted se topa con algún momento de dificultades, ya que tal vez los demás no sepan que cada fracaso lleva consigo una semilla de éxito equivalente. Henry Ford, pobre y sin educación, soñaba con un carruaje sin caballos. Empezó a trabajar con las herramientas que poseía, sin esperar que se presentase la oportunidad favorable, y ahora las pruebas de su sueño funcionaron por todo el mundo. Ha puesto en marcha más ruedas que cualquier otra persona que jamás haya vivido, porque no tenía miedo de apoyar su sueño. Thomas Edison soñaba con una lámpara que funcionara con electricidad. Empezó a poner su sueño en acción y, pese a sus más de 10.000 fracasos, mantuvo su sueño hasta que lo convirtió en una realidad física. Los soñadores no abandonan. Heavy. Porque esas cosas, claro, pues no existían. Eso lo hace ser mucho más interesante. Los hermanos Wright soñaron con una máquina que surcara el aire. Ahora podemos ver en todo el mundo que sus sueños se han cumplido. Marconi soñaba con un sistema para dominar las intangibles fuerzas del éter. Las pruebas de que no soñaba en vano podemos encontrarlas en cada aparato de radio y de televisión que hay en el mundo. Quizás le interesase saber que los amigos, entre comillas, de Marconi le pusieron bajo custodia y fue examinado en un manicomio, cuando anunció que había descubierto un principio mediante el cual podía enviar mensajes a través del aire, sin la ayuda de los cables ni ningún otro medio físico de comunicación. A los soñadores de hoy en día les va mejor. El mundo está lleno de abundancia de oportunidades que los soñadores del pasado jamás conocieron. ¡Qué fuerte! O sea, es de creer en algo que ni siquiera existe. Y al pensarlo, al decidirse hacerlo, al realmente apostar por algo en particular,
y planificar y obsesionarse por ello, uno puede llegar a construirlo, a materializarlo. ¿Cómo hacer que los sueños despeguen de la plataforma de lanzamiento? Un deseo ardiente de ser y de hacer es el punto inicial desde el que el soñador debe lanzarse. Deseo ardiente de ser y de hacer. Los sueños no están hechos de indiferencia, pereza y falta de ambición. Recuerde que todos los que consiguen triunfar tienen un mal comienzo y pasan por muchas dificultades antes de llegar. El cambio en la vida de la gente de éxito suele surgir en el momento de alguna crisis, a través de la cual es presentado su otro yo. Ya. John Bunyan escribió El camino del peregrino, que se cuenta entre lo mejor de la literatura inglesa después de haber estado confinado en prisión y haber sido duramente castigado a causa de sus ideas sobre la religión. D. Henry descubrió el genio que dominaba en su interior después de haber conocido graves infortunios y estuvo encarcelado en Columbus, Ohio, forzado a través de las desgracias a conocer su otro yo y a usar su imaginación. Descubrió que era un gran autor en vez de un criminal despreciable. Charles Dickens empezó pegando etiquetas en latas de betún. La tragedia de su primer amor penetró en las profundidades de su alma para convertirlo en uno de los más grandiosos autores del mundo. Esa tragedia produjo primero David Copperfield y luego una sucesión de obras que hacen un mundo mejor y más rico a todo el que lee sus libros. Helen Keller quedó sorda, muda y ciega después de nacer. Pese a su terrible desgracia, ha escrito su nombre con letras indelebles en las páginas de la historia de los grandes. Toda su vida ha sido la demostración de que nadie está derrotado mientras no acepte la derrota como una realidad. Robert Burns era un campesino analfabeto, sufrió la maldición de la pobreza y creció para ser un borracho. El mundo fue mejor gracias a su vida, porque vistió las prendas hermosas, sus pensamientos poéticos. Me equivoqué. El mundo fue mejor gracias a su vida, porque vistió de prendas hermosas sus pensamientos poéticos, y, por tanto, arrancó un espino para plantar un rosal en su lugar. Beethoven era sordo, Milton ciego, pero sus nombres perdurarán en el tiempo, porque soñaron y tradujeron sus sueños en ideas organizadas. Traducir sueños en ideas organizadas. Encontramos siempre una diferencia entre suspirar por algo y hallarse preparado para recibirlo. Nadie se encuentra listo para nada hasta que no crea que puede adquirirlo. El estado mental debe ser la convicción y no la mera esperanza o anhelo. La mente abierta es esencial para creer. La razón de ideas no inspira fe, ni coraje, ni convicción. Recuerde, no se requiere más esfuerzo para apuntar alto en la vida, para reclamar abundancia y prosperidad, que el que hace falta para aceptar la miseria y la pobreza. Un gran poeta ha expresado acertadamente esta verdad universal en unas pocas líneas. Acaba el poema. Le discutí un penique a la vida, y la vida no me dio más. Por mucho que le imploré a la noche, cuando contaba mis escasos bienes. Porque la vida es un amo justo que te da lo que pides, pero cuando has fijado el precio, debes aguantar la faena. Trabajé por un salario de jornalero
solo para descubrir, perplejo, que cualquier paga que hubiera pedido a la vida, ésta me lo hubiese pagado de buen grado. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué potente! Claro, po, uno es el que define realmente hasta dónde, hasta qué tan alto uno llega, ¿no? Y uno tiene que pedir, creer y enamorarse de su idea. Cosa que creo yo no está del todo bien. Pero sí intentarlo con todas las ganas del mundo. Y lo que uno le pide, lo que uno le pide a la vida te lo va a dar. Muy bonito el poema. Está heavy. Avancemos. ¿Cuánto? Nos queda un poquito para terminar este capítulo. Un caso práctico. El deseo vence a la naturaleza. Como culminación adecuada de este capítulo quiero presentar a una de las personas más excepcionales que he conocido. Lo vi por primera vez pocos minutos después de que hubiera nacido. Vino a este mundo sin ningún rasgo físico de orejas. Y el médico admitió que cuando le pedí su opinión sobre el caso, que el niño sería sordo y mudo toda su vida. Chuata. Me puse a la opinión del médico. Estaba en mi derecho. Me opuse a la opinión del médico. Estaba en mi derecho. Yo era el padre del niño. Tomé una decisión y me formé una opinión. Pero expresé una opinión en silencio, en el fondo de mi corazón. En mi interior supe que mi hijo oiría y hablaría. ¿Cómo? Estaba seguro que tenía que haber una manera, y sabía que lo encontraría. Pensé en las palabras del inmortal Emerson. El curso de las cosas acontece para enseñarnos la fe. Uf, qué frase. El curso de las cosas acontece para enseñarnos la fe. O sea que si las cosas no andan como nosotros queremos, o son desafiantes como el caso anterior, están ahí para hacernos soñar. Solo necesitamos estar atentos. Hay indicadores claves para cada uno de nosotros. Y si escuchamos con humildad, oiremos la palabra justa. No sé qué opinan ustedes de esta frase de Emerson, pero me emocionó. Me emocionó mucho. Es poderosísima. La palabra justa, deseo. Mucho más que ninguna otra cosa. Yo deseaba que mi hijo no fuera sordomudo. De ese deseo no renegué jamás, ni por un segundo. ¿Qué podía hacer? ¿Encontraría alguna forma de trasplantar a ese niño mi propio deseo ardiente de dar con maneras y medios de hacer llegar el sonido a su cerebro sin la ayuda de sus oídos? Tan pronto como el niño fuese lo bastante mayor para cooperar, le llenaría la cabeza de tal manera de ese deseo ardiente, de manera que con el tiempo la naturaleza lo traduciría en la realidad de sus propios métodos. Todos estos pensamientos pasaron por mi mente, pero no hablé de ello con nadie. Cada día renovaba la promesa que me había hecho a mí mismo de que mi hijo no sería sordomudo. Cuando creció y empezó a percibir las cosas que lo rodeaban, notamos que mostraba débiles inicios de que oía. Cuando alcanzó la edad en que los niños suelen empezar a emitir palabras, no hizo intento alguno de hablar, pero de sus actos podíamos deducir que percibía ciertos sonidos.
Eso era todo lo que yo quería saber. Estaba convencido de que si podía oír, estaba, aunque fuese débilmente, sería capaz de desarrollar una mayor capacidad auditiva. Entonces sucedió algo que me llenó de esperanza. Surgió de algo totalmente inesperado. Compramos un fonógrafo. Cuando el niño oyó la música por primera vez, entró en éxtasis y muy pronto se apropió del aparato. En una ocasión estuvo poniendo un disco una y otra vez, durante casi 2 horas, de pie delante del fonógrafo, mordiendo un borde de la caja. La importancia de esa costumbre que adquirió se nos hizo patente sino hasta años después, ya que nunca habíamos oído hablar del principio de la conducción ósea del sonido. Poco después de que se apropiase del fonógrafo descubrí que podía oírme con claridad cuando le hablaba con los labios juntos a su hueso mastoideo en la base del cráneo. ¡Wow! Una vez descubierto que podía oír perfectamente el sonido de mi voz, empecé inmediato a transferirle mi deseo de que oyese y hablase. Pronto descubrí que el niño disfrutaba cuando yo le contaba cuentos antes de dormirse. De modo que me puse a trabajar para idear historias que estimularan su confianza en sí mismo, su imaginación y un agudo deseo de oír. Había un cuento en particular en el que yo hacía hincapié dándole un renovado matiz dramático cada vez que él se lo contaba. Lo había inventado para sembrar en su mente la idea de que su dificultad no era una pesada carga, sino una ventaja de gran valor. Pese al hecho de que todas las maneras de pensar que yo había examinado indicaban que cualquier adversidad contiene la semilla de una ventaja equivalente, debo confesar que no tenía ni la menor idea de cómo se podía convertir esa dificultad en una ventaja. Al analizar la experiencia retrospectivamente, puedo ver que su fe en mí tuvo mucho que ver con los sorprendentes resultados. Él no cuestionaba nada que yo le dijera. Le vendí la idea de que tenía una ventaja original sobre su hermano mayor, y que esa ventaja se reflejaría de muchas maneras. Por ejemplo, los maestros en las escuelas se darían cuenta de que no tenía orejas, y por ese motivo le dedicarían una atención especial. Lo tratarían con una amabilidad y una benevolencia extraordinaria. Siempre lo hicieron. También le vendí la idea de que cuando fuese lo bastante mayor para vender periódicos, su hermano mayor era ya vendedor de periódicos, tendría una gran ventaja sobre su hermano porque la gente le pagaría más por su mercancía debido a que verían que era un niño brillante y emprendedor, pese al hecho de carecer orejas. Es igual, pesado. Cuando tenía 7 años, mostró la primera prueba de que nuestro método de apoyo tenía sus frutos. Durante varios meses imploró el privilegio de vender periódicos, pero su madre no le daba el consentimiento. Entonces se ocupó por su cuenta del asunto. Una tarde en que estaba en casa con los sirvientes, trepó por la ventana de la cocina, se deslizó hacia afuera y se estableció por su cuenta. Chuda. Le pidió prestados 6 centavos al zapatero remendón del barrio, los invirtió en periódicos, los vendió, reinvirtió el capital y repitió la operación hasta el anochecer. Después de hacer el balance de sus negocios y de devolverle a su banquero los 6 centavos que le había prestado, se encontró en beneficio de 42 centavos. Cuando volvimos a la casa aquella noche, lo encontraron durmiendo en su cama, apretando el dinero en un puño. Su madre le abrió la mano, cogió las monedas y se le puso a llorar. Me sorprendió. Llorar por la primera victoria de su hijo me pareció fuera de lugar. Mi reacción fue a la inversa. Reí de buena gana, porque supe que mi empresa de inculcar en la mente de mi hijo una actitud de fe en sí mismo había tenido éxito.
Su madre veía a un niño sordo, que en su primera aventura comercial se había escapado a la calle y había arriesgado su vida para ganar dinero. Yo veía un hombrecito de negocios valiente, ambicioso y lleno de confianza en sí mismo, cuyo valor intrínseco se había incrementado en un 100% al haber ido a negociar por su propia cuenta y haber ganado. La transacción me agradó, porque había dado pruebas de una riqueza de recursos que lo acompañaría toda su vida. El pequeño sordo asistió a la escuela, al instituto y a la universidad, sin que fuese capaz de oír a sus maestros, excepto cuando le gritaban fuerte, a corta distancia. No lo llevaron a una escuela para sordos. No le permitimos que aprendiese el lenguaje de los sordomudos. Había decidido que viviese una vida normal, y mantuvimos esa decisión. Aunque nos costó muchas discusiones acaloradas con funcionarios escolares. Cuando estaba en el instituto, probó un aparato eléctrico para mejorar su audición, pero no le dio resultado. Durante su última semana en la universidad, decidió algo que marcó el hito más importante de su vida. En lo que pareció una mera casualidad, entró en posesión de otro aparato electrónico, o otro aparato eléctrico, para oír mejor, que le enviaron para probar. Estuvo indeciso en probar el aparato debido a su desilusión con el otro similar. Finalmente lo cogió, se lo puso en la cabeza, lo conectó a baterías y sorpresa. Como parte de magia, su deseo de toda la vida de oír normalmente se convirtió en realidad. Por primera vez oía tan bien como cualquier persona con audición normal. Alborozado con el mundo diferente que acababa de percibir a través de ese aparato auditivo, se precipitó al teléfono, llamó a su madre y oyó su voz a la perfección. Al día siguiente oía con claridad las voces de sus profesores en clases. Por primera vez en su vida. Por primera vez en su vida también mi hijo podía conversar con la gente, sin necesidad de que le hablaran en voz de trueno. Realmente había entrado en posesión de un mundo distinto. El deseo había comenzado a pagar dividendos, pero la victoria todavía no era completa. El muchacho tenía que encontrar una manera definida y práctica de convertir su desventaja en una ventaja equivalente. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué potente! Este era hijo de Napoleon Hill. Vamos con el... Quedan 2 hojas. Está muy bueno. Está muy bueno. Lo que sea que se lleven en esta lectura, escríbanla en comentarios, mándenos a nuestras redes sociales también si es que tienen alguna idea, que quieran emprender, que quieran, o también nos pueden contar sobre las cosas que realmente quieren hacer. Porque hablarlas también hace que tú creas más en esto, ¿no? Ideas que obran milagros. Sin apenas darse cuenta de la importancia de lo que acaba de obtener, pero embriagado con la alegría del descubrimiento de ese mundo de sonidos, escribió una entusiasta carta al fabricante del audífono, relatándole su experiencia. Algo en ella hizo que la compañía lo invitase a Nueva York. Cuando llegó, voy a tomar agüita. Ahora sí. Algo en ella hizo que la compañía lo invitase a Nueva York. Cuando llegó, lo llevaron a visitar la fábrica y mientras hablaba con el ingeniero jefe, comentándole de su mundo recién descubierto, una corazonada, una idea o una inspiración, llámesela como se quiera, destelló en su cerebro. Era un impulso de pensamiento que convertía su dificultad en una ventaja, destinada a pagar dividendos en dinero y en felicidad por millares durante todo el tiempo venidero. En resumen, y el núcleo de ese impulso de pensamiento era así:
Se le ocurrió que él podía ser de gran ayuda para los millones de sordos que viven sin el beneficio de los audífonos y de los a ver. Se le ocurrió que él podía ser de gran ayuda para los millones de sordos que viven sin el beneficio de audífonos si pudiera encontrar una manera de relatarles las historias de su descubrimiento del mundo. Durante un mes entero llevó a cabo una intensa investigación, durante el cual analizó todo el sistema de ventas del fabricante de audífonos e ideó formas y medios de comunicarse con los duros de oído de todo el mundo. Decidió a compartir con ellos su nuevo mundo recién descubierto. Una vez lo tuvo hecho, puso por criterio un plan bienal, basado en sus investigaciones. Cuando lo presentó a la compañía, al momento le dieron un puesto de trabajo para que llevara a cabo su ambición. Poco había soñado cuando empezó a trabajar, que estaba destinado a llevar la esperanza y alivio a millones de sordos, que sin su ayuda se hubieran visto condenados para siempre a la sordera. No me cabe duda de que Blair había sido sordomudo toda su vida si su madre y yo no nos la hubiésemos ingeniado para formar su mente tal como lo hicimos. Cuando sembré en su interior el deseo de oír y de hablar, y de vivir como una persona normal, alguna extraña influencia hubo en ese impulso que hizo que la naturaleza tendiese una especie de puente para salvar el golfo del silencio que separaba su cerebro del mundo exterior. En verdad, el deseo ardiente tiene maneras tortuosas de transmutarse en su equivalente físico. Blair deseaba una audición normal, ahora la tiene. Nació con una minusvalía que fácilmente hubiese desviado a alguien con un deseo aún menos definido. A la calle con un puñado de lápices en la mano y una lata de vacía en la otra. La pequeña mentira piadosa que sembré en su mente cuando él era niño, llevándolo a creer que su defecto se convertiría en una gran ventaja y que podría capitalizar se justificó sola. Ciertamente no hay nada correcto o equivocado que la confianza sumada al deseo ardiente no pudiera ser real. Estas cualidades están al alcance de todos. Una noticia en relación con Madame Schumann-Heink da la clave del estupendo éxito de esta mujer como cantante. Cito el párrafo porque la clave que contiene no es otra que el deseo. Al comienzo de su carrera, Madame Schumann-Heink visitó al director de la Ópera de Viena para que hiciese una prueba de voz, pero él no la aprobó. Después de echar un vistazo a la desgarbada y pobremente vestida muchacha, exclamó: nada cordial. Con esa cara y sin ninguna personalidad, ¿cómo espera tener éxito en la ópera? Señorita, olvide esa idea. Cómprese una máquina de coser y póngase a trabajar. Usted no podrá ser cantante. Nunca demasiado tiempo. El director de la ópera de Viena sabía mucho sobre la técnica del canto. Sabía muy poco del poder del deseo. Cuando éste asume las proporciones de una obsesión. Si hubiera conocido mejor ese poder, no hubiese cometido el error de condenar al genio sin darle la oportunidad. Hace varios años uno de mis socios enfermó. Se puso cada vez peor a medida que el tiempo transcurría y finalmente lo llevaron al hospital para operarlo. El médico me advirtió que había muy pocas posibilidades de que yo volviera a verlo con vida, pero esa era la opinión del médico y no del paciente. Poco antes de que se lo llevaran al quirófano, me susurró con voz débil: no se preocupe, jefe. En pocos días habré salido de aquí. Una enfermera me miró apenada, pero el paciente se recuperó satisfactoriamente.
Cuando todo hubo terminado, su médico dijo: no lo salvó otra cosa que su deseo de vivir. Nunca hubiese salido de este trance si no se hubiese negado a aceptar la posibilidad de la muerte. Creo en el poder del deseo respaldado por la fe, porque he visto cómo ese poder eleva a hombres desde el comienzo humildes a posiciones de poder y riqueza. Lo he visto cómo saqueaba la tumba de sus víctimas, cómo servía de miedo para que los hombres llevaran a cabo su rehabilitación después de haber fracasado un centenar de formas distintas. Lo he visto darle a mi propio hijo una vida normal, feliz y llena de éxito, a pesar de que la naturaleza lo enviase a este mundo sin orejas. ¿Cómo pude dominar y usar el poder del deseo? Eso queda explicado en este capítulo y los subsiguientes en este libro. Mediante algún extraño y poderoso principio de química mental que nunca ha divulgado la naturaleza, envuelve un impulso del deseo ardiente, ese algo que no reconoce palabra imposible y acepta el fracaso como realidad. No hay limitaciones para la mente, excepto las que aceptamos. La pobreza y la riqueza son vástagos del pensamiento. Y aquí, con esa gran frase, terminamos el capítulo 2, que fue un poco más extenso que el capítulo 1, que habla del deseo. Y ya en el primero, que hablábamos sobre el tema de los objetivos, este tema del deseo, como lo comenta, con las historias, con el tema de materializar un sueño, con el tema de escoger algo y trabajarlo, y sobre todo planificar para poder conseguir eso, son las claves de este capítulo. No solamente eso, sino que es tener fe en que uno puede conseguir las cosas y enamorarse de eso. Este capítulo nos habló de muchas cosas. Quizás yo estoy reflexionando respecto a lo que me acuerdo y lo que más me quedó. Si a ti te quedó algo más que se puede aportar y que tú crees, bueno, todo siempre es, todo es bienvenido. Que algo que tú puedas escribir en los comentarios sería estupendo. Llegamos hasta aquí el día de hoy. Luego sigue el capítulo 3 que se llama La Fe, que ese ya va a estar para el próximo video. Y nada, un gustazo leer con ustedes. Espero que esto sea de utilidad. Estén muy bien y nos vemos el próximo capítulo. Recuerden también de que si tienen un negocio, un emprendimiento y están atorados en cualquier tipo de proceso, en cualquier tipo de entendimiento administrativo, nosotros, yo, Fabián y José, mi compañero, estamos totalmente disponibles para poder ayudarlos. Métanse en www.pensamientoadministrativo.cl y ahí pueden encontrar gran parte de lo que hacemos y de lo que somos. No olviden suscribirse, darle like, dejar algún comentario. Y nada, el próximo capítulo ya estamos de vuelta con este libro hermoso llamado Piense y hágase rico, que ya más o menos por este segundo capítulo como que empiezo a conectar mucho más con Napoleón Hill. Me emocionó bastante este capítulo. Nos vemos, hasta la próxima.